Amados hermanos y hermanas Cristo, miembros de las iglesias en provincia, hermanos que nos ven desde España y miembros en general que están presenciando el mensaje de hoy, reciban mis más cordiales saludos. Estoy feliz de poder dirigirme a ustedes esta mañana. Se sabe que la mayoría de personas, antes de realizar algún viaje turístico, suele buscar información en internet para conocer el destino al cual se dirige y diseñar su plan de viaje. Pero aunque se cuente con un conocimiento previo del destino turístico y se diseñe un plan de viaje, la realidad que se vive al momento de viajar y llegar al destino turístico puede ser diferente. Es así que en ocasiones algunos turistas llegan a un país teniendo un conocimiento previo, pero cuando están en el país de destino encuentran con diversas situaciones que no esperaban. Ahora bien, en la Biblia también se narran historias de personas que asumían conocer el camino del Señor Jesús. No obstante, su conocimiento solo era superficial y no equivalía a que ellos sean realmente cristianos. Hoy compartiremos de una de estas personas. Su nombre es Félix. No es usual hablar de este personaje. Sin embargo, por medio de su historia, veremos que un conocimiento superficial sobre el Señor no implica que conozcamos la verdad de Dios, ni mucho menos que seamos hijos de Dios. Pablo realizó 3 viajes misioneros por Asia Menor. Al regreso de su tercer viaje misionero, llegó a la ciudad de Jerusalén, donde los judíos llenos de prejuicios e ira lo tomaron por la fuerza para deshacerse de él. Ante tal alboroto que se había producido en la ciudad, el tribuno llamado Claudio Lisias, que estaba encargado de supervisar y mantener el orden en Jerusalén, intervino para llevarse presto a Pablo antes que los judíos lo mataran. Luego Pablo tuvo que presentar su defensa ante todos aquellos que procuraban su muerte. El testimonio que Pablo les presentó lo podemos leer en su totalidad en el capítulo 22 del libro de Hechos. Y en Hechos capítulo 22, verso 22. Se nos dice cuál fue la reacción de los judíos que lo escucharon. Dice, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no
conviene que viva. Esos judíos en ninguna forma estaban dispuestos a aceptar el evangelio de que anunciaba Pablo. Aún más, creían que Pablo era una amenaza para su religión. Ante tal reacción, Claudio Lisias intervino y mantuvo preso a Pablo por algún tiempo. Luego Claudio Lisias sacó una vez más a Pablo de prisión para que expusiera su causa ante los principales sacerdotes y todo el concilio judío. Esta segunda defensa de Pablo la podemos leer en el capítulo 23 del libro de Hechos. En esta segunda defensa hubo quienes consideraban que Pablo podía quedar libre, pero había otros que insistían en darle muerte. Y una vez más, ante el temor de la violencia turba, Claudio Lisias tomó a Pablo y lo mantuvo dentro de su fortaleza en una prisión. Sin embargo, al conocer que los judíos estaban tramando asesinar a Pablo, Claudio Lisias prefirió encomendar el caso al gobernante de Cesarea. Cesarea es una ciudad vecina de Jerusalén. Claudio Lisias no quería asumir la responsabilidad de sentenciar a Pablo básicamente por dos razones. En primer lugar, temía sentenciar injustamente un ciudadano romano, pues hacer algo así podría llevarlo no solo a la destitución de su cargo, sino también a la pena de muerte. En segundo lugar, porque temía que el pueblo judío lo termine aborreciendo por librar a Pablo. Por este motivo, derivó el caso al gobernante de Cesarea, a un hombre llamado Félix. En Hechos capítulo 24, se nos dice que los judíos, movidos por su ira, fueron hasta Cesarea para solicitar al gobernante Félix que se dé muerte a Pablo. En Hechos capítulo 24, verso 5, está escrita la argumentación del gran orador judío que trajeron los que querían dar muerte a Pablo. El orador dijo: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Luego de esto, Félix le pidió a Pablo que presentara su defensa. Y en Hechos capítulo 24, en los versos del 14 al 17,
Pablo dijo, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Luego de haber escuchado a ambas partes, el gobernador Félix se dispuso a concluir el interrogatorio. Y en Hechos capítulo 24, verso 22 dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Aquí dice que el gobernador Félix aplazó el juicio esperando que el tribuno de Jerusalén viniera para dar su reporte oficial. Y también dice que el gobernador Félix estaba bien informado de este camino. Cuando se dice este camino, está haciendo referencia al Señor Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Es decir, Félix tenía conocimiento sobre Jesús, su misterio y su mensaje. Por este motivo, no considero que Pablo sea una amenaza, porque los cristianos no son promotores de maldad o perversión. Y es así que, aunque mantuvo a Pablo en prisión, le dio ciertas libertades. Ahora bien, considerando que Félix estaba bien informado del camino y que accionó con algo de bondad con Pablo, uno podría pensar que Félix era una buena persona y había gran posibilidad de evangelizarlo. La Biblia de Hechos capítulo 24 versos 24 y 25 dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Puede notar la inmensa diferencia que existe entre conocer superficialmente el Evangelio y conocer profundamente el Evangelio. Pueda notar la enorme diferencia entre conocer históricamente a Jesús
y conocer personalmente a Jesús. Cuando Pablo expuso lo que es la justicia de Dios, el dominio propio sobre las apetencias de la carne y el juicio que habría de venir sobre toda la humanidad, el gobernador Félix se espantó. El gobernador Félix realmente no conocía a Jesucristo, ni había tenido un encuentro personal con él. A pesar de todo su conocimiento y a pesar de tener a una esposa judía, Félix carecía del conocimiento de la verdad en todo lo que esto significa. Así también existen muchas personas en la actualidad. Personas que superficialmente conocen el Evangelio, pero afirman estar bien informados del camino. Personas que solo conocen teóricamente el Evangelio, pero afirman ser cristianos y siervos del Señor. El apóstol Pablo indicó que el camino del Señor Jesús termina siendo blasfemado por el mal testimonio que dan estas personas que realmente no conocen la verdad del Evangelio, pero se autoproclaman cristianos y siervos de Dios, porque estas personas tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella y solo usan la piedad como fuente de ganancia deshonesta, viviendo para complacerse a sí mismos y no para agradar a Dios. Y porque personas como estas, con sus labios profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Al escuchar todo esto, quizá alguno pueda pensar que estas palabras son muy severas. Sin embargo, quisiera indicar que nada de lo que acabo de compartir ha nacido de mi idea personal. Todo lo que acabo de compartir fue lo que dijo el apóstol Pablo. Hermanos en Cristo, entre nosotros no deben existir personas como el gobernador Félix, que piensan estar bien informados del camino, aunque realmente no conocen la verdad del Evangelio, ni mucho menos al Señor Jesús. Además, tengamos presente que el gobernador Félix tenía como esposa a una mujer judía y vivía en Cesarea, una ciudad donde Jesús realizó parte de su ministerio. Es decir, Félix estaba rodeado de un ambiente religioso que fácilmente podría brindarle un aura de espiritualidad, aunque de espiritual no tenía nada. Así también nosotros no debemos formarnos una imagen de espiritualidad simplemente por ser parte de cierta comunidad cristiana
o por estar rodeado de cierto ambiente o ciertas personas. Una verdadera persona espiritual surge cuando se experimenta el nuevo nacimiento. Y una verdadera persona espiritual vive conforme a la dirección del Espíritu de Dios y no conforme a la carne. Por lo tanto, una verdadera vida cristiana está marcada por una verdadera experiencia personal con Dios, no por otras cosas. En este sentido, quisiera pedirles que leamos más la Biblia para que podamos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque si no presentamos atención a la verdad del Evangelio y adoptamos un Evangelio diferente, terminaremos formando estructuras mentales que nos podrían posteriormente impulsar a rechazar la verdad del Evangelio. Que podría producir que cuando se nos hable sobre lo que implica la fe en Jesucristo, la justicia de Dios, el dominio propio y el juicio venidero, terminemos espantados y ya no queramos escuchar la verdad. Porque la verdad se habrá vuelto una carga que no queremos llevar. Esto es lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel. No vayamos tras nuestra visión de la verdad, acomodando el mensaje a nosotros. Nosotros acomodemos nuestros pensamientos, forma de ser y de vivir conforme a la voluntad, a la verdad de Dios. Para concluir, quisiera que podamos leer lo que posteriormente hizo el gobernador Félix. Después de espantarse tras escuchar la verdad de Dios, Félix dijo: ahora vete, te escucharé en otro momento. Con esto quiso decir: por ahora no aceptaré lo que me dices, porque no se acomoda a mi filosofía de vida. Así que si en algún momento pienso que me conviene lo que enseñas, te voy a escuchar. Por ahora no deseo, vete. Esto es lo que muchos suelen decir cuando la verdad del Evangelio no se acomoda a ellos. La Biblia, y en Hechos capítulo 24 versos 26 y 27 dice: esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo.
Después de haber indicado a Pablo que se vaya, el gobernador Félix en reiteradas ocasiones lo trajo ante él para que le hable el evangelio. Pero su único interés era que Pablo le ofrezca dinero para liberarlo. Al igual que Félix, existen personas que aparentemente buscan conocer el evangelio. Sin embargo, lo que realmente están buscando es satisfacer sus necesidades personales. Ven a la iglesia no para encontrarse con el Señor Jesús, sino para encontrarse con personas que estén dispuestos a ayudarlos a salir de sus necesidades y prosperar. Esta clase de persona realmente no comprende la verdad de Dios, ni lo esencial del nuevo nacimiento, ni la voluntad, ni los propósitos de Dios. Al igual que el gobernador Félix, esta clase de persona solo busca congraciarse con todos aquellos que le puedan brindar una ayuda, según les convenga y se acomode a sus deseos. Ellos un día pueden ser cristianos, al otro católicos romanos, al otro adventistas, al otro mormones, al otro testigos de Jehová, al otros judíos, al otros budistas, al otro hinduistas, etc. Así se pasan acomodándose a lo que les conviene, pero no atienden al mensaje de Dios. No ponen la mira en el Señor Jesús y la vida eterna. La Biblia en Proverbios capítulo 28, verso 13 dice, Dios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El inicio de una vida como hijo de Dios es volver a nacer. Y un principio básico para prosperar es reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y apartarnos de ellos. Quien afirme ser cristiano y no considere esto en su vida, debe tener presente el caso del gobernador Félix. Por supuesto, incluso entre los hermanos cristianos podría haber alguno que llegue a pasar por necesidades, pues las aflicciones son parte de esta vida. Y cuando un hermano en la fe pasa por alguna necesidad, la Biblia dice que entre hermanos debemos buscar la forma de ayudarnos. Sin embargo, hoy estoy haciendo referencia a aquellos que solo piensan en sus intereses personales y poco interés tienen por conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo y vivir conforme a la voluntad de Dios. Quiero volver a indicar que nada de lo que acabo de compartir procede de mis ideas. Todo proviene del mensaje del apóstol Pablo. Por favor,
Presentemos atención a este mensaje y seamos como el apóstol Pablo, quien no solo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús, sino que procuró durante toda su vida conocerlo más. Y vivió para agradar a Dios y alcanzar las metas que Dios le trazó en Cristo Jesús. Fue él quien tuvo la autoridad moral y espiritual para decir: imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Yo le pido a Dios que los miembros de toda esta comunidad no sean simples personas que están bien informadas del camino, sino que basen su vida cristiana en un encuentro personal con el Señor Jesús, en su nuevo nacimiento y en un conocimiento sólido de la voluntad y propósitos de Dios para sus vidas. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Los amo en Cristo. Muchas gracias por tu atención. Ahora oremos meditando en el mensaje que hemos compartido. Amado Padre, te damos gracias por permitirnos conocer la verdad y que a través de personajes de la Biblia podamos entender más las cosas, identificarnos, examinar nuestros corazones, reconocer qué hay realmente en nosotros. Ayúdanos a ser esas personas que quieren escuchar la verdad y recibirla con gozo. Así la palabra no esté conforme a nuestro pensar. Ayúdanos a hacer solo tu voluntad. Desecha todos los obstáculos que nos alejan de ti. Ayúdanos a ser sabios, no negando a Jesucristo, sino llevando esa cruz. Desecha de nosotros eso que nos impide ser feliz al hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Te damos. Te amamos. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.